Hola, me llamo Elena, tengo 78 años y estoy aquí para contarte mi historia de vida y superación. Aunque, para serte sincera, a veces me pregunto cómo pude seguir adelante. Pensaba que había experimentado el verdadero amor, ese que te eleva, que te hace sentir completa. Pero la vida, querida, tiene maneras muy crueles de enseñarte lecciones. Hay un día, grabado a fuego en mi memoria, en el que todo lo que creí conocer se desmoronó. Fue un golpe tan bajo, tan inesperado, que aún hoy, con mis arrugas y mis canas, siento el frío en el pecho al recordarlo. No es fácil abrir el alma así, ¿sabes? Pero siento que debo hacerlo, para que entiendas la profundidad de lo que te voy a contar. Fue una tarde de primavera, el sol se colaba por las cortinas de encaje de nuestro salón, pintando motas de polvo en el aire. Recuerdo el olor a cera de limón que acababa de usar para pulir los muebles, y el silencio, ese silencio que precede a la tormenta. Mi esposo Carlos se sentó frente a mí, con las manos temblorosas sobre la mesa de caoba que tanto habíamos cuidado. Y entonces, sin más preámbulos, soltó la bomba. «Elena», dijo, con una voz que no reconocía, «me voy. Hay otra mujer. Y lleva esperando esto desde hace años». ¿Años? Esa palabra me atravesó el alma como un puñal. El hombre al que le había entregado mi juventud, mis sueños, toda mi vida, me estaba abandonando. ¿Y por qué? Por una mentira tejida en la sombra. Mis ojos buscaron un punto fijo, cualquier cosa que pudiera anclarme a la realidad. Vi el cuadro de nuestra boda colgado en la pared, con nuestras sonrisas ingenuas y llenas de promesas. ¿Todo había sido una farsa? Sentí un mareo, como si el suelo se moviera bajo mis pies. El aroma a cera de limón se volvió nauseabundo. ¿Cómo podía ser esto real? Él se levantó, su sombra cubrió el rayo de sol que antes me calentaba. Ni siquiera me miró a los ojos cuando se despidió. Solo dijo: «Lo siento, Elena», pero su voz estaba vacía, desprovista de cualquier emoción genuina. Se fue, y el portazo resonó en la casa vacía, un eco helado que parecía burlarse de mi dolor. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo mi corazón se hacía pedazos. Recordar todo aquello es como mirar un álbum de fotos descolorido, ¿sabes? Antes de Carlos, antes de este vacío, estaba mi infancia. Nací en un pueblo pequeño, donde todos nos conocíamos, y las puertas siempre estaban abiertas. El olor a leña quemada por las mañanas, el murmullo de las voces de mis padres en la cocina, el ruido de los carros por la calle empedrada. Todo eso era mi mundo. Mi madre, una mujer fuerte y dulce, siempre con las manos en la masa, enseñándome el valor del trabajo y el amor incondicional. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de mirada profunda, que me enseñó a mirar las estrellas y a no tener miedo. Éramos pobres, sí, pero ricos en afecto y en la certeza de que siempre había un plato caliente y un abrazo esperándote. ¿Cómo podía imaginar que la vida me guardaba una soledad tan gélida como la de ahora? Cada domingo después de misa nos reuníamos en casa de la abuela, las mujeres preparaban la paella y los hombres jugaban a las cartas, mientras los niños corríamos por el huerto. El sonido de las risas, el aroma a azafrán y el calor de tantas personas que se querían, eso era mi ancla. Me inculcaron que el matrimonio era un pilar, algo sagrado, que se construía día a día con esfuerzo, lealtad y muchísima paciencia, que el amor verdadero era eso, una promesa que no se rompía, un compromiso que se mantenía a pesar de las tormentas. Creí firmemente en eso, ¿ves? En la solidez de los lazos, en la palabra dada. Y con esa fe, con esa convicción tan arraigada, abrí mi corazón a Carlos, convencida de que compartíamos los mismos cimientos. ¿Fui ingenua? Quizás sí, ahora lo sé. Conocí a Carlos en las fiestas del pueblo. Él no era de allí, venía de la ciudad, y su aire desenfadado me cautivó. Tenía una sonrisa que iluminaba su cara, y unos ojos que prometían aventuras. Me recitaba poemas, me traía flores silvestres que recogía del campo, y me hacía sentir la mujer más especial del mundo. Recuerdo una tarde, bajo el viejo olivo de la plaza, me regaló un pequeño colgante de plata con una luna menguante. «Esta luna es como nuestro amor, Elena», me dijo, «siempre creciente, siempre fiel». Y yo le creí. Creí en cada palabra, en cada caricia. Mis sueños se entrelazaron con los suyos, imaginando una vida juntos, una casa llena de risas y un futuro sin sombras. Pensaba que había encontrado mi otra mitad, mi destino. Qué equivocada estaba. Cuando nos casamos, sentí que mi vida empezaba de verdad. Los primeros años fueron de mucho trabajo, de ajustar nuestros mundos, pero siempre con una alegría inmensa. Luego llegaron nuestros hijos, primero Ana y después Miguel. Ser madre fue lo más transformador que me pasó. Las noches sin dormir, los pañales, las primeras palabras, cada momento era un tesoro.
Carlos y yo formábamos un equipo, o eso creía yo. Él trabajaba duro, yo me desvivía por el hogar y los niños. Recuerdo el olor a sábanas limpias que tendía al sol, el bullicio de los niños jugando en el jardín. Pensábamos en su futuro, en sus estudios, en darles todo lo que nosotros no tuvimos. Eran los pilares de nuestra existencia, el lazo que nos unía, o eso creí que nos unía, más allá de todo. Hubo momentos difíciles, claro que sí. La vida no es un camino de rosas, ¿verdad? Recuerdo cuando mi madre enfermó gravemente. Fue un golpe muy duro. Yo estaba deshecha, sentía que el mundo se me caía encima. Pero Carlos estuvo ahí, firme como un roble. Me abrazaba sin decir palabra, me preparaba la cena cuando yo no tenía fuerzas, y se encargaba de los niños para que yo pudiera estar con ella. Estamos juntos en esto, Elena, me decía, siempre. Su mano apretando la mía en el hospital, su mirada de consuelo. En esos momentos, sentía que nuestro amor era indestructible, capaz de superar cualquier adversidad. Era mi refugio, mi fortaleza. ¿Cómo pudo esa misma mano que me secó las lágrimas ser la que luego me clavó este puñal? Ahora cuando miro hacia atrás todas esas memorias tan dulces, tan llenas de luz, se me presentan empañadas, como si una sombra se hubiera posado sobre ellas. La risa de Carlos, sus promesas, el calor de su abrazo, ¿fueron reales o solo una ilusión que yo construí? Es como si una parte de mí, la parte que creyó ciegamente en todo aquello, hubiera muerto con su partida. El contraste es tan brutal. La Elena de antes, llena de esperanza y de un amor que creía eterno, y la Elena de ahora, con el corazón roto y la fe hecha pedazos. Me pregunto cómo pude ser tan ciega, tan ingenua. ¿No vi las señales? ¿Estaba tan envuelta en mi burbuja de felicidad que ignoré la oscuridad que crecía a mi lado? A veces, la verdad es tan dolorosa que preferimos no verla, ¿no crees? Después de que Carlos se fue, el silencio se volvió un martillo golpeando mi cabeza. La casa, antes llena de vida, de risas, de ese trajín diario que te envuelve, ahora era una tumba. Un frío se instaló en cada rincón, un frío que no tenía que ver con la temperatura sino con la ausencia. Esperaba, tontamente, una llamada, un mensaje, algo que dijera que se había arrepentido, que había sido un error. Pero no llegó nada. Solo el eco de mis propias preguntas sin respuesta. Ana y Miguel, tan pequeños, me miraban con esos ojos grandes, llenos de una inocencia que no entendía la grieta que se abría bajo nuestros pies. «¿Papá vuelve pronto, mamá?», me preguntaba Miguel, y yo solo podía abrazarle, sintiendo el nudo en la garganta. El olor a su colonia, que aún quedaba en la almohada de Carlos, me taladraba el alma. El pueblo, querida, es un pañuelo. Las noticias vuelan más rápido que el viento. Al principio, era la curiosidad, las miradas furtivas en la panadería, los susurros cuando pasaba por la plaza. Luego, se transformó en una especie de lástima condescendiente, o peor aún, en juicio. Como si yo hubiera hecho algo para merecerlo. Algunas vecinas, esas que siempre se las daban de amigas, empezaron a evitarme, a cruzar la calle. «Pobre Elena», decían, pero sus ojos hablaban de morbo, de un placer oculto en mi desgracia. Sentía que mi vida se había convertido en el tema de conversación de cada sobremesa, en la comidilla de cada corrillo. La vergüenza me quemaba por dentro, una vergüenza que no era mía pero que me habían impuesto. Quería esconderme, desaparecer. Tuve que verle. Por los niños, por los papeles del divorcio que empezaban a amontonarse. Fue en la cafetería del centro, un lugar neutral. Entró con la cabeza alta, como si nada, como si no hubiera destrozado una vida. Su mirada era fría, distante, la de un extraño. Le pregunté, con la voz temblorosa, si no sentía nada, si todo había sido una mentira. Me miró por encima del hombro, con un gesto de desprecio que aún me escuece. «Elena, por favor, no seas dramática, la vida sigue, tú también deberías hacerlo». ¿Dramática? Después de años de promesas de hijos, ni una pizca de arrepentimiento. Solo una frialdad glacial que me heló la sangre. Fue como si el hombre que amé hubiera muerto, y en su lugar hubiera un cascarón vacío. El abandono no fue solo emocional, se hizo palpable, tangible. Las facturas empezaron a acumularse, y el dinero escaseaba. Carlos, siempre tan ocupado con su nueva vida, no aparecía para las visitas prometidas con los niños. Miguel y Ana se quedaban mirando por la ventana, con sus caritas tristes, esperando un coche que nunca llegaba. Yo les inventaba excusas. «Papá está trabajando mucho, cariño», pero sus ojos me decían que no eran tontos. Tuve que empezar a buscar trabajo, algo que nunca había hecho fuera de casa. El olor a lejía y a suelos recién fregados en la casa de otros, se convirtió en mi nuevo día a día. Mis manos, antes suaves, ahora ásperas.
La soledad se sentía más pesada al final de cada jornada agotadora. Un día, mientras compraba en el mercado, la vi. Ella iba del brazo de Carlos, riendo, con una cesta llena de flores frescas. Se detuvieron justo delante de mí, como si el mundo fuera solo suyo. Él ni me vio, o fingió no verme. Pero ella sí. Me lanzó una mirada fugaz, una mezcla de triunfo y lástima que me atravesó el pecho. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Los tomates se me cayeron de la bolsa, rodando por el suelo, pero no pude agacharme a recogerlos. Solo quería que la tierra me tragara. Las voces del mercado, antes un murmullo amable, ahora eran un coro de cuchicheos que se reían de mi desgracia. Me sentí pequeña e insignificante, como si mi existencia misma fuera una burla. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de Carlos y ella, tan felices, se repetían en mi mente como una película cruel. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Había sido yo el problema? ¿Había sido fea, aburrida, insuficiente? Todas esas preguntas que te taladran el alma cuando te sientes rechazada. Mi reflejo en el espejo me devolvía una mujer cansada, con ojeras, los ojos hinchados de tanto llorar. Ya no veía a la Elena que Carlos había amado, o que yo creí que había amado. Me sentía vacía, como una muñeca rota tirada en un rincón. El dolor era una constante, un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Cada día era una lucha por levantarme, por poner un pie delante del otro. Llegó un punto en que la desesperación me envolvió por completo. Una tarde, después de que los niños se durmieran, me senté en la oscuridad del salón, la misma oscuridad que me había tragado el día que Carlos se fue. Miré el cuadro de nuestra boda, ahora descolgado y apoyado contra la pared, su marco empolvado. Sentí una soledad tan profunda, tan absoluta, que me pareció que nunca más volvería a sentir calor, a reír de verdad. Era como si el mundo hubiera seguido girando, pero yo me hubiera quedado anclada en un abismo helado. Pensé en mi madre, en mi padre, en sus abrazos, pero incluso esos recuerdos parecían lejanos, incapaces de alcanzarme. Me sentí completamente sola, perdida en un mar de dolor, sin una orilla a la vista. Pero en medio de esa oscuridad que me envolvía, sentada allí, con el corazón apretado y los ojos fijos en el cuadro descolgado, algo se encendió dentro de mí. No fue una luz cegadora, sino un pequeño rescoldo, un recuerdo lejano, casi olvidado. Vino a mí la imagen de mi abuela, con sus dedos ágiles, enseñándome a bordar. Tenía yo apenas 8 años, y ella, con su paciencia infinita, me mostraba cómo el hilo se entrelazaba, cómo creaba dibujos y texturas sobre la tela. Era un pasatiempo de niña, algo que hacía en las tardes de lluvia, escondida en un rincón de la casa. Nunca lo consideré una habilidad, y mucho menos algo que pudiera valer para algo más que adornar un pañuelo. Pero ahora, en mi desolación, esa memoria volvió, trayendo consigo una extraña sensación de familiaridad, como si una parte de mí que había permanecido dormida, de repente, despertara. Mi madre también bordaba, y su ajuar estaba lleno de maravillas hechas por sus manos. Yo aprendí de ella, de la abuela, pero siempre fue una labor de casa, algo que las mujeres hacían para embellecer su hogar o como regalo. Carlos, él siempre decía que esas eran cosas de mujeres para pasar el rato, que mi lugar estaba en la casa, cuidando de él y de los niños, y que con su sueldo, no necesitábamos nada más. Nunca me animó a explorarlo más allá de un simple entretenimiento. Y yo, ingenuamente le creí, me convencí de que mi valor residía en ser la esposa perfecta y la madre abnegada. Guardé mis hilos y mis agujas en una caja, bajo la cama, junto a otros objetos olvidados de mi juventud. Era un secreto a voces, sí, pero un secreto de su potencial, de su fuerza real, que ni yo misma había llegado a comprender del todo. Ahora, con mis manos ásperas de fregar suelos ajenos, con el olor a lejía pegado a la piel, empecé a mirar esas viejas herramientas de otra manera. Esas agujas, esos hilos de seda que mi madre guardaba, ya no eran solo un recuerdo nostálgico. Se convirtieron en una chispa de esperanza. Pensé en los dibujos que podía crear, en la delicadeza de los puntos, en cómo transformar un trozo de tela en algo único y hermoso. No era solo un ingreso lo que buscaba, aunque la necesidad apremiaba. Era algo más profundo. Una forma de recuperar mi voz, mi identidad. Un acto de resistencia silenciosa. Si podía crear belleza con mis propias manos, si podía valerme por mí misma, entonces mi dignidad no estaba perdida. Era como un ancla que me ofrecía el pasado, una cuerda para salir del abismo. Carlos, con su visión tan limitada de lo que una mujer podía ser, nunca imaginó que esa distracción mía, ese hobby inocente, pudiera ser mi salvación.
Él me veía como alguien dependiente, como un apéndice de su vida, incapaz de funcionar sin su protección económica y su apellido. Y en el pueblo, las miradas de lástima, los susurros de pobre Elena, reforzaban esa idea. Me habían encasillado, me habían etiquetado como la mujer abandonada, la víctima. Pero dentro de mí, sin que nadie lo supiera, se gestaba algo. Era una fuerza silenciosa, un conocimiento ancestral transmitido de mujer a mujer, que ahora, más que nunca, sentía que tenía que honrar. Habían subestimado mi espíritu, mi capacidad de renacer de las cenizas, de encontrar luz en la oscuridad más profunda. Una noche, después de que los niños se durmieran con la promesa de que papá vendría, pronto, me levanté. Mis huesos crujieron, pero había una determinación nueva en mi mirada. Desempolvé esa caja vieja que había guardado bajo la cama, llena de hilos de seda de todos los colores, de linos finos, de patrones descoloridos de mi abuela. El olor a tela antigua y a lavanda me envolvió, un aroma a hogar, a raíces. Cogí una aguja, la sentí familiar en mis dedos, como si nunca la hubiera dejado. La enhebré con un hilo azul, el color de la esperanza, y empecé a dar las primeras puntadas sobre un trozo de tela. Era torpe al principio, mis manos temblaban, pero la concentración me trajo una paz que hacía mucho no sentía. Era un pequeño paso, sí, pero en ese silencio de la noche, sentí que estaba tejiendo mi propio destino de nuevo, puntada a puntada. Y así, puntada a puntada, hilo a hilo, fui tejiendo no solo telas, sino también mi propia fortaleza. La idea de una venganza ruidosa nunca me atrajo. Mi justicia tenía que ser silenciosa, profunda, para mí misma. Decidí crear una pieza que contara mi historia, no la del abandono, sino la del renacimiento. Busqué los linos más puros que pude conseguir, y desempolvé los hilos de seda que mi madre había guardado, con colores que parecían capturar la luz y la sombra de mi alma. Cada tarde, después de limpiar casas ajenas, y cuando los niños dormían, me sentaba en mi rincón, bajo la tenue luz de una lámpara, y dejaba que mis manos, ahora más fuertes, guiaran la aguja. Era un acto de fe, una promesa a la Elena del pasado, de que no estaba rota. El olor a cera de limón, que antes me recordaba la traición, ahora se mezclaba con el suave aroma de la tela y la lavanda que guardaba en mi caja de costura. En mi bordado, representé un árbol solitario, un roble fuerte con raíces profundas, que resistía a la tormenta. Sus hojas, verdes y vibrantes, simbolizaban la vida que aún me quedaba por vivir, la esperanza que me negaba a perder. No era un trabajo perfecto, mis dedos temblaban a veces, pero cada punto era un acto de resistencia, una afirmación de mi existencia. Ver cómo el dibujo tomaba forma, cómo mis manos creaban belleza de la nada, me llenaba de una paz que no había sentido en años. Era un bálsamo para mi alma herida, un faro en mi oscuridad. Cuando finalmente terminé el roble, sentí un peso menos en el alma. No era un grito de guerra, sino un susurro de paz. Decidí que no lo guardaría, lo colgué en la pared principal de mi salón, en el mismo lugar donde antes estuvo el cuadro de nuestra boda. Ya no había rencor, solo una profunda gratitud por haberme encontrado a mí misma. La vida, a veces te rompe, para que descubras lo fuerte que eres, para que sepas que el amor más importante es el que sientes por ti misma y por los tuyos. ¿Alguna vez has sentido que lo que te rompe, al final, te ayuda a reconstruirte de una forma más fuerte, más auténtica? Si esta historia tocó tu corazón, compártela, y suscríbete para más.